Cuidado con el espíritu de engaño. Cuidado con el espíritu de engaño. Esto es algo muy serio. Esto es algo muy sutil, de lo cual debemos estar muy alertas y debemos ser muy cuidadosos. Debemos recordar que la vida cristiana es guerra constante. Debemos recordar, comprender que la vida cristiana es guerra. Ser cristianos significa batallas constantes. Y con eso es comparada la vida cristiana. Si vemos en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, le dice Pablo a Timoteo y a todos los cristianos, a todos los creyentes de todos los tiempos. Pelea la buena batalla de la fe. Si estamos en la fe, significa batallas constantes, que pelear, que luchar. Batallas constantes. Tenemos enemigos contra los cuales tenemos que pelear y en ninguna manera debemos dejarlos prevalecer contra nosotros. Si vemos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí Pablo sabía que el tiempo de su muerte estaba cercano. Y exclama victorioso que él peleó hasta el final, que él pudo terminar, que él pudo acabar la carrera. El propósito de Dios para su vida lo había cumplido, lo había completado. Pero muchas veces se nos olvida a nosotros como creyentes que estamos en una guerra espiritual. Dice Pablo, he peleado la buena batalla. Y una de esas grandes batallas que tiene que librar el creyente, el cristiano, es de dos naturalezas. Dos naturalezas que residen en nosotros como creyentes. Como podemos ver en Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Amén. Aquí habla el apóstol Pablo de la carne. Mientras estábamos en la carne. Pero, ¿qué es la carne? Lo que dice a continuación, esas pasiones pecaminosas. De eso está hablando Pablo, de la carne, de nuestras pasiones pecaminosas. Nuestros deseos internos por el pecado. Nuestras pasiones internas que se inclinan más hacia el pecado. Esa es la carne. Pablo también define la carne en Romanos 6:6, Efesios 4:22, Romanos 7:17, Romanos 8:6, como el viejo hombre, como el pecado que mora en mí, como la carne. Nuestra antigua naturaleza, nuestro antiguo yo. Nuestra pasada manera de vivir. En Gálatas capítulo 5 versículo 7. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne es nuestra antigua naturaleza caída y pecadora.
son nuestros deseos pecaminosos, nuestras pasiones pecaminosos. Como dice aquí en Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. La carne son nuestros deseos que son contrarios al espíritu. Contrarios a andar en el espíritu. Contrarios a aquello que el Espíritu Santo trata de impulsarnos a hacer. La carne es lo que va en dirección contraria, aquellas pasiones que nos quieren jalar a hacer algo que es contrario a la dirección del Espíritu Santo. Y como creyentes tenemos la opción de vivir en el Espíritu o vivir conforme a la carne. Pablo de hecho dice en Romanos capítulo 8, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y hay en el verdadero creyente una batalla interna dentro de nosotros, de dos naturalezas. La nueva naturaleza de Cristo en nosotros. Una vez que recibimos a Cristo en nuestras vidas, que Cristo viene en nuestras vidas a empezar a tomar el control de nuestras vidas. Sí, la nueva naturaleza de Cristo en nosotros, pero también la naturaleza caída. La naturaleza del pecado en nosotros. Nuestra antigua naturaleza que también nos trata de controlar, que también nos trata de jalar. En Romanos capítulo 7, versículos 17 y 20, nos dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La carne, el pecado que mora en nosotros. Es la naturaleza, nuestra antigua naturaleza que debemos crucificar, que debemos mortificar, que debemos hacer morir. Como podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículo 5, Gálatas 5, 24. La única solución para la carne es matarla. Hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Hacer morir esos deseos pecaminosos dentro de nosotros. Y esta es una batalla interna entre la nueva naturaleza de Cristo en nosotros, que Cristo quiere desarrollar en nosotros, su naturaleza en nosotros, con nuestra naturaleza caída y pecadora. Y esta batalla interna la podemos ilustrar con la batalla interna que tenía lugar en el vientre de Rebeca, como podemos leer en Génesis 25, versos 21 al 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Rebeca, la esposa de Isaac, tenía en su vientre a 2 criaturas, 2 hijos, Jacob y Esaú. Y desde el vientre estaban luchando, se daban vueltas uno y el otro, y ahí estaban luchando. Eso puede ilustrarnos la batalla entre la carne y el espíritu que hay dentro de nosotros. Cuando somos provocados, quizá con alguien que nos habla de una mala manera, que nos insulta, vamos a sentir como creyentes, esa batalla dentro de nosotros. Hay una parte de nosotros que nos va a decir, perdónalo,
no lo tomes en cuenta. Perdónalo como Cristo te ha perdonado. Pero la otra parte dentro de nosotros, la otra naturaleza, nos dice, es que no te puedes dejar. Tienes que darle una lección, porque si no, van a abusar de ti. Y entonces está esa batalla. O cuando somos tentados, una parte de nosotros va a querer ceder ante la tentación, pero la otra parte de nosotros va a querer resistir la tentación. Es la lucha de las dos naturalezas. Pero otra batalla del cristiano es contra seres espirituales, que de la misma manera tratan de seducirnos a pecar y hacer lo que desagrada a Dios, para separarnos de Dios, para alejarnos de Dios y hacernos compartir con ellos su mismo destino eterno. Miren, espero que me estén entendiendo. Hay seres espirituales que saben y conocen muy bien que su destino eterno será el lago de fuego. Pero dicen, o la política, la idea de ellos es, ok, me voy a la condenación eterna, me voy al infierno de fuego, pero me voy a llevar a tantos como pueda. Y tratan de seducirnos para caer en sus tentaciones, para que terminemos donde ellos terminen. Podemos ver que nos habla de esto en Isaías 59:2. El pecado nos separa de Dios. En Romanos 6:23, el pecado, la paga del pecado es muerte. En Mateo 25:41, algunas personas recibirán las terribles palabras: vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, el lago de fuego. Pero si vemos en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, tenemos: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense bien. Aquí nos habla de vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes, para que podamos enfrentar todas las acechanzas, todas las sutiles acechanzas del diablo que trata de levantar contra nosotros. Miren, el diablo, el enemigo de nuestras almas, nos habla 1 de Pedro 5:8, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Está al acecho, esperando cualquier descuido, juntamente con su ejército de ángeles caídos y demonios, de quien él es el comandante en jefe. Y miren, aquí se nos habla en Efesios capítulo 6, 11 y 12, del diablo y de todos sus colaboradores. Tienen diferentes rangos. Nos habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no debemos ignorar las maquinaciones del diablo para que éste no tenga desventaja sobre nosotros. Esto es algo muy serio. Al enemigo le conviene que lo ignoremos. Al enemigo le conviene que pensemos que no existe. Le conviene. Si vemos en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11, tenemos: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Como he venido diciendo, el enemigo es muy sutil. Es muy sutil para cumplir con su plan. Su plan es hurtar, matar y destruir, como vemos en Juan capítulo 10, versículo 10. Y él obtiene grande ventaja cuando lo ignoramos. Cuando ignoramos sus maquinaciones.
Es ahí cuando lo dejamos actuar sin darnos cuenta. Entonces nada lo detendrá, nada lo va a resistir. Por eso Pablo advierte a los creyentes de todos los tiempos, como leemos en este pasaje, no debemos ser ignorantes. No debemos ser ignorantes. Siempre que somos ignorantes, estamos en desventaja. Aún en lo natural. Aún en lo natural. La ignorancia es una gran desventaja. Por eso debemos estudiar sobre todo en lo espiritual, en lo que a Dios se refiere, pero aún en lo natural. La ignorancia nos es una desventaja en muchas áreas. Las personas por su ignorancia son presa fácil de personas aprovechadas. Y precisamente el enemigo toma ventaja de nuestra naturaleza caída y pecadora. De esa naturaleza inclinada al pecado. Por eso es que Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí entramos al meollo de nuestro mensaje. Cuidarnos del espíritu de engaño. Satanás y sus secuaces son maestros del engaño. Es una gran victoria para él hacernos pensar que no existe, hacernos pensar que lo que él nos presenta es bueno, es de Dios, es justo. Satanás y sus secuaces son muy astutos para sembrar su engaño y para hacernos creerse o aún sentir cosas incorrectas y que nos van a llevar al pecado y a la perdición. Son muy astutos. El enemigo, Satanás y sus secuaces tratarán de seducirnos a pecar, a hacer lo que desagrada a Dios, para que entonces nosotros caigamos bajo el juicio de Dios, justo como hizo Balaam. Balaam, que era un profeta apóstata, que aconsejó al rey Balac de Moab en contra de los hijos de Israel. Al no poderlos maldecir Balaam, aconsejó a Balac, porque él quería la recompensa que Balac le ofrecía. Le aconsejó a Balac que les enviara mujeres moabitas provocativas para hacer que los hijos de Israel cayeran en fornicación y en idolatría. Y entonces Dios mismo los iba a maldecir y los iba a juzgar. Eso podemos leer en Números 25, versículos 1 al 3 y Números 31, versículo 16. Así trabaja el enemigo. Al no poder maldecir a los hijos de Dios, busca mediante el engaño. Fíjense bien esto. Al no podernos maldecir él directamente, busca mediante el engaño. Busca como espíritu de engaño hacernos caer en pecado para que entonces Dios nos juzgue. Justo como hizo Balaam. Justo como hizo Balaam. Si hablamos del espíritu de engaño, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos se apartarán de la fe.
Muchos negarán la fe, escuchando espíritus engañadores. Y miren, esto no solo aplica por medio de falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores que abundan, muchos de estos, hablándonos doctrinas o enseñanzas falsas, sino que aún espíritus engañadores nos pueden sembrar directamente a nuestra mente pensamientos, sentimientos, ideas, emociones que nos seduzcan a pecar contra Dios. Pensamientos de incredulidad o de duda, pensamientos de ira, de odio, rencor, amargura contra algún hermano o hermana, basados en algo así de información que ellos encargaron, esos espíritus de engaño, de ampliarla, de aumentarla. Pensamientos de hacernos sentir sabios en nuestra propia opinión, como que todo lo sabemos, como que nadie me va a enseñar a mí. Yo tengo todo el conocimiento, yo sé lo que hago. Pensamientos inmorales, pensamientos sentimentales hacia una relación ilícita, pensamientos suicidas, espíritus de engaño que quizá van a tratar de meter pensamientos de mejor me suicido, pensamientos condenatorios, de culpabilidad, pensamientos de lo contrario, de autojustificación, pensamientos de ay, no pasa nada, a mí no me va a pasar. O pensamientos así como que Dios todo lo tolera. Ay, Dios no va a hacer nada. Dios no nos va a juzgar. Dios es puro amor. No voy a ser descubierto. Dios no se va a fijar en esto. No pasa nada. No hay nada de qué preocuparse. Y el enemigo puede llegar a ser muy engañoso. El enemigo puede llegar a ser muy convincente. Él es el maestro del engaño. Tanto así que se puede llegar a vestir como ángel de luz, como nos dice 2 Corintios 11:14. Miren, veamos cómo es llamado el enemigo, Satanás, en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás es el que engaña al mundo entero. Él tiene su carnada para cada persona. La carnada correcta para cada persona. Engañosa, falsa. Engaña al mundo entero. Miren, no porque él sea omnipresente. Hay quienes piensan que Satanás es omnipresente. No es omnipresente, no es Dios. No puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero él lo puede hacer por medio de su red de colaboradores. Por medio de su red de colaboradores. Por medio de sus miles y miles de demonios y ángeles caídos. Leímos hace un momento que Pablo temía por los creyentes que fueran engañados por la serpiente, la que leemos aquí en Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua, así como hizo con Eva, engañándola,
y mediante el engaño busca que caigamos en transgresión. Como leemos en 1 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Miren, entendamos esto. Satanás engañó ¿a quién? A Eva. Adán no fue engañado. Fue la mujer engañada. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito engañó a Eva? Que incurriera en transgresión. Que pecara. Primera de Juan 3:4 nos dice claramente que el pecado es la infracción a la ley. La transgresión de la ley. Transgredir la ley. Infraccionar la ley. Quebrantar la ley de Dios. Entonces, Satanás buscaba que Eva pecara, desobedeciera. De tal manera que podemos ver aquí que el ser engañados no nos justifica de pecar. Adán no fue engañado, sino la mujer. La mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El que seamos engañados no nos justifica para pecar. No podemos decir, es que me engañaron. Yo no tuve la culpa. Me engañaron y porque me engañaron, pues, desobedecí, transgredí. No. Pensemos en esto. El primer pecado que hubo en la humanidad, que fue Eva, fue un producto de ser engañado. El segundo fue Adán y fue por elección. Él no fue engañado, sino él eligió. Eligió pecar, eligió comer del fruto prohibido, identificándose con su mujer. Él sabía lo que hacía y fue tan culpable el uno como el otro. Fue tan culpable el engañado como el no engañado. No pensemos en ninguna manera que si somos seducidos o engañados, esto nos justificará de caer en transgresión o va a minimizar nuestra culpa, porque no es así. No nos engañemos. Así que debemos cuidarnos de caer presas, de ser presas del engaño del diablo o de espíritus seductores engañosos que tratan de sembrar su engaño en nuestra mente para hacernos transgredir. Y miren que muchas veces el engaño se nos presenta de una manera muy atractiva, muy agradable, que no se ve malo, se ve lindo, se ve agradable, se ve hasta bueno. Veamos el siguiente verso, en Hebreos capítulo 11, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El espíritu de engaño, fíjense bien, se va a enfocar mucho en el deleite del pecado. ¿El pecado trae deleite? ¿Trae agrado? Un espíritu de engaño se va a enfocar más en lo aparentemente lindo del pecado, lo aparentemente deleitoso y agradable del pecado. Pero el deleite del pecado es temporal y su fin es la muerte, como dice Romanos 6:23. Entonces, definitivamente no vale la pena. Tengamos cuidado, no nos dejemos seducir. Aún hay veces que aunque sepamos que es un engaño,
nos lo va a presentar de una manera tan atractiva, el espíritu de engaño, que hasta, aún sabiendo que es un engaño, lo llegamos a abrazar. Parece increíble, pero son espíritus de engaño muy seductores. Miren, hace años, hace como 28 años, yo hice viajes misioneros a Cuba. Y en aquel tiempo los cubanos me decían que cuando, esto era lo que me decían los cubanos, que cuando Fidel Castro, se paraba detrás de su podium, de su púlpito, que tenía un nombre con el cual le llamaban, que todos los cubanos sabían que lo que iba a hablar su presidente eran mentiras. Ellos decían, sabemos que cada vez que él se para en su podium o en su púlpito donde él habla, va a decir mentiras. Pero él habla de tal manera que nos convence. Sabemos que son mentiras, pero como que nos hipnotiza. Sabemos que son mentiras. Eso me decían en aquellos tiempos. Sabemos que son mentiras, pero nos convencen. Nos hace sentir que es la verdad. Y nos convencen y nos hace sentir como que es algo correcto, bueno. Y casi nos hace sentir morir por esas palabras. Aun cuando sabemos que son mentiras, pero nos convence. Justo como actúan las serpientes. Muchas serpientes cuando están cazando, ahí está la serpiente. Y tiene a su presa enfrente. Pero la serpiente la está hipnotizando. La presa sabe que es una serpiente y que se la va a comer. Pero la serpiente la está hipnotizando. Y se queda ahí inmóvil hasta que la serpiente viene y ataca. Cuidado con el espíritu de engaño. Seamos advertidos por la palabra de Dios. Si hemos caído en transgresión siendo engañados, primeramente no nos justifiquemos. No nos justifiquemos, no nos excusemos. No minimicemos el pecado. Ay, fui engañado. No, arrepintámonos confesando nuestros pecados. En Hechos capítulo 3, versículo 19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si hemos caído en transgresión, siendo engañados por el espíritu de engaño, arrepintámonos, convirtámonos a Dios, y entonces nuestros pecados serán borrados. Salmo 32, 1, 2 y 5 complementa. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 5.
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bienaventurado aquel que recibe el perdón de sus pecados, cuyos pecados son cubiertos, y Jehová, el Señor, Dios, no culpa de iniquidad. Pero ¿cuándo es que recibimos ese perdón? Cuando arrepentidos declaramos nuestro pecado, no encubrimos nuestro pecado, ¿sí? No lo minimizamos, sino que lo confesamos delante de Dios. Señor, he transgredido, he pecado contra ti. He hecho esto y esto y esto y esto y esto, y lo confesamos avergonzados por su nombre el pecado a Dios. Y ahí es cuando Dios perdona. Ahí es cuando Dios perdona. Pero también es importante que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como nos habla 2 Corintios 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Espíritus de engaño van a atacar a nuestra mente. Van a lanzar dardos a nuestra mente, ideas, pensamientos a nuestra mente. Esos pensamientos debemos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Presentárselos a Cristo. Señor, me está viniendo estos pensamientos a la cabeza. Señor, me está viniendo estas ideas a la cabeza. Los pongo a tus pies. ¿Qué dices, Señor? Entonces el Señor nos va a mostrar. Dice la palabra, en tu luz vemos la luz. En la luz de la presencia de Dios, el Señor nos muestra. Y el Señor nos va a decir, es un espíritu de engaño. Renuncia a esos pensamientos, desecha esos pensamientos. Y entonces eso debemos hacer. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuevamente, espíritus inmundos de engaño tratarán de sembrar pensamientos engañosos en nuestra mente. Debemos llevarlos cautivos, someterlos a la obediencia a Cristo. Y en su luz, en la luz de su presencia, veremos la luz. Y el Señor nos mostrará. Presentarlos ante el Señor. Señor, esto es lo que tengo en mi mente. Presento delante de ti estos pensamientos, estas ideas que me llegan. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Señor? ¿En qué debes pensar? En aquello que es verdadero. Si es una sospecha, deséchalo. Un espíritu de inmundo te puede hacer sospechar. Un espíritu de engaño te puede hacer sospechar cosas que no son verdaderas. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud alguna, en eso piensa. Si no pasan por estas 8 puertas, desecha esos pensamientos. O puedes preguntarte, al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿esto lo pensaría Jesús? ¿Qué dice Jesús de esto? Y si no armoniza con lo que dice Jesús, si no armoniza en que sea verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud, digno de alabanza, desecharlo en el nombre de Cristo. Porque un espíritu de engaño puede estar tratando de desviarte y seducirte. Así que en el nombre de Jesús, cuidémonos y seamos advertidos del espíritu de engaño.
que seamos de aquellos que se someten a Dios, resisten al diablo y lo hacen huir. En el nombre de Jesús y para gloria de Cristo Jesús, de nuestro Dios. Aleluya. Amén.